Muy bien, chicos, entonces luego de haber visto la presentación de nuestra sesión de hoy, nos vamos a ubicar nuevamente en el tiempo. Como ustedes recordarán, ya hemos hablado de las etapas de la historia, las edades de la historia, ¿no? La edad antigua, por un lado, aquí la tenemos, la edad antigua, ¿sí? Le sobreviene la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Recordando siempre que nuestro centro de estudio es este de acá, la edad media, nos concentramos aquí. Acuérdate que va a empezar en el año 476 cuando cae el Imperio Romano de Occidente, el que va a ser conquistado por los bárbaros, y termina finalmente en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? Recordemos que para algunos autores es muy importante y fundamental también el descubrimiento de América o la llegada de Cristóbal Colón a América, mejor dicho, ¿no? Porque para muchos investigadores ya sostienen que pues antes de que lleguen los españoles, con Cristóbal Colón ya habían llegado antes los chinos, los vikingos también a América. Entonces, eso va a suceder en 1492. 1492 va a ser un año muy importante, porque van a ocurrir hechos importantes que vamos a ver reflejados aquí en Europa, ¿sí? Entonces ya habíamos visto que los bárbaros van a conquistar Europa y el mundo conocido por los romanos, ¿no? Recordábamos nuestro mapa anterior, el Imperio Romano de Occidente, todo esto. Y el Imperio Romano de Oriente, aquí está. Este continúa en pie, el Imperio Romano de Oriente, o ya también llamado Imperio Bizantino, ¿ya? Con su capital, la ciudad de Constantinopla. Y aquí había surgido una civilización que en estas últimas semanas está dando mucho que hablar. Ustedes han oído de lo que está sucediendo en Afganistán. Las personas están tratando de huir. Resulta que en la Edad Media también va a surgir una nueva religión. Una religión llamada Islam. Su fundador, el fundador de esta religión, va a ser un señor llamado Mahoma. Y esta religión va a aglutinar, va a unir a muchos pueblos que se encuentran en esta parte de Europa, ¿sí? En lo que hoy es, por ejemplo, Irak, Irán, ¿sí? Se va a expandir hasta llegar a conquistar en su momento el Imperio Bizantino, ¿sí? O la otra mitad del Imperio Romano de Oriente. Entonces, nuevamente recordando, el Imperio Romano de Occidente fue conquistado por los bárbaros, pero el Imperio Romano de Oriente, esto de acá, va a ser conquistado por los árabes de religión musulmana, es decir, los que creen en el Islam. El Islam es la religión y los musulmanes son los que siguen esta religión. Ahora, entre los que siguen esta religión hay muchos tipos de personas, desde los extremistas, como los que encontramos en Afganistán, ¿sí? Y también encontramos a pueblos que practican el Islam, ellos creen en el Islam, pero son, digamos, de costumbres un poco más relajadas, no son tan rectos, tan estrictos, ¿sí? Los fundamentalistas, es decir, los hombres que tienen ese pensamiento de los guerrilleros que están en Afganistán, ellos son muy fundamentalistas, muy estrictos, quieren hacer lo que dice su libro sagrado. Su libro sagrado se llama Corán, ¿sí? Y ahí pues en el libro sagrado sí menciona que las mujeres no deben mostrar su rostro, en fin, que ellas no deben estar en la calle. Entonces ellos van a restringir tanto, van a seguir al pie de la letra, por decirlo así, lo que dice su texto sagrado, y eso lo siguen aplicando en su vida. Pero no todos los países musulmanes son tan estrictos de esa manera con la religión, ¿sí? Entonces van a hacer esta religión. Acuérdate, porque es bien importante que tengamos en cuenta, porque en este mapa que estamos viendo, mapa del siglo VI, recién ha nacido esa religión. Por lo tanto, continúa existiendo el Imperio bizantino o el Imperio Romano de Oriente. Ya acuérdate que el Imperio Romano de Occidente ya cayó, ¿sí? Y se han formado distintos reinos bárbaros. Están los ostrogodos, ¿sí? Están los vándalos por aquí. Están los visigodos, los brungios, perdón. Acá están los francos,
¿sí? Los anglosajones, lo que luego va a dar origen a los países ya. Pero este periodo en el que estamos viendo nosotros aquí, esta distribución de Europa, no va a ser permanente, ¿sí? Porque estos pueblos bárbaros van a estar en continuas guerras, continuos conflictos por ganar nuevos territorios. Entonces, esa alta Edad Media que nosotros veíamos, ¿recuerdan? A ver si lo puedo visualizar aquí. Ese es el periodo de ese mapa que yo les he enseñado, corresponde aquí, a la Alta Edad Media. Es un periodo en el que no se vive tranquilidad en Europa, ¿sí? Hay mucho movimiento político, hay mucho movimiento militar, hay bastantes cambios en Europa. Entonces, el mapa, así como lo estamos viendo, no va a ser permanente, ¿ya? Ya para el siglo VIII, por ejemplo, Europa se ve distinta. ¿De qué manera? Miren ustedes, ¿ah? ¿Se acuerdan de los árabes que habían aparecido por aquí? ¿Ya? Ahora, los árabes, mira, en el siglo VIII, es decir, en el año 700, ya los árabes se han adueñado de todo, ¿sí? Mira acá dice, de todo el norte de África. Se han adueñado de lo que hoy llamamos Tierra Santa o Israel. Aquí está Siria. Hoy Siria es un país musulmán, también lo sabemos, pero también de muchos conflictos. Mira, Egipto, ¿sí? Y hasta el día de hoy, todos estos países que tuvieron influencia musulmana desde el siglo VII hasta el día de hoy son países musulmanes. Pero alto, mira, ve lo que está aquí. Los musulmanes se apoderaron de España también, se apoderaron de España. Y su finalidad era no solamente adueñarse de España, sino llegar a toda Europa. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si los musulmanes se hubieran adueñado de toda Europa? ¿Sí? ¿Qué religión probablemente tendríamos hoy nosotros, los peruanos, o todos los americanos? ¿No? Porque los musulmanes también eran navegantes, ¿ah? Entonces, hubieran podido llegar aquí nosotros, ¿qué religión tendríamos? ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, ya en el siglo VII, en el siglo VIII, el año 700, ¿sí? Los musulmanes son un pueblo poderoso, ¿sí? Estos que siguen la religión del Islam, los que creen en Mahoma y su Dios Alá, ¿sí? Los mismos en lo que creen los grupos talibanes, el grupo talibán que está en Afganistán, así se llaman los talibanes, ellos mismos, su mismo Dios, su misma religión, pero en el siglo VII ya se está convirtiendo en una religión, no solamente en creencias religiosas, no, sino también es un pueblo guerrero, porque su religión le dice, domina. No importa si tenemos que perder la vida en la guerra santa hacen ellos, la guerra por convertir. Y este pueblo se va a volver un peligro para los europeos, mira, de lo que hoy es Francia, Italia, porque es un peligro, mira, los están rodeando. Pero también para el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que empieza a perder cada vez más territorios por influencia de los musulmanes, ¿sí? Por influencia de los musulmanes. Y los reinos bárbaros se van a unir, se van a aglutinar en un pequeño reino, en un pequeño gran reino, ¿sí? Que hoy juntaría, por ejemplo, uniría a países como Francia, a ver, voy a ver si puedo subir, ya. Aquí está Francia, aquí está Bélgica, más arribita Holanda, Alemania, ¿sí? Y todos ellos formaron un llamado Sacro Imperio Romano Germánico o Imperio Carolingio. Se unificaron, ¿sí? Se unificaron y trataron de defenderse de los musulmanes, ¿sí? De tal manera que no les van a permitir ingresar más hacia acá, ya no les van a permitir ingresar más hacia el centro de Europa, ¿no? Digamos que les pusieron un límite y se quedaron en España. Aquí, en este Sacro Imperio Romano Germánico que vemos de lila, moradito, resalta la imagen,
¿sí? De su fundador, Carlomagno o Carlos el Grande, ¿sí? Y Carlomagno va a ser un bárbaro que se convirtió a la religión católica, ¿sí? No va a creer en esos dioses paganos, en el trueno, en el rayo, no, él va a ser cristiano, ¿sí? Va a tener muy buenas relaciones con el Papa, a quien va a respetar. Aquí, por ejemplo, creo que los estudiantes de segundo A tienen esta imagen de su como parte de la imagen representativa del grupo WhatsApp, y aquí tenemos al mismo Carlomagno, ¿sí? Presentándose frente al Papa, ¿sí? Presentándose frente al Papa en el periodo llamado la Edad Media. Veamos, ya para el siglo XV, ¿sí? O los años 1400, Europa es distinta. ¿Te acuerdas que aquí estaban los musulmanes? Pues para 1492, el mismo año que se produce la llegada de Colón a América, ese mismo año el reino de Castilla y el reino de Aragón se unen y expulsan de gran parte de su territorio a los musulmanes. Los expulsan casi totalmente, ¿sí? Van a tener un pequeño territorio acá en Granada y luego se van a independizar. Entonces España también estuvo dominada 700 años por los musulmanes, ¿sí? Y ellos logran su independencia, ¿sí? Van a lograr su independencia. Aquí está el reino de Portugal. Mira cómo Europa va cambiando. Pasan los años y la política, ¿sí? También va haciendo que los países se vayan tomando nuevas formas. Pero la forma que vemos nosotros aquí en el siglo XIV, siglo XV, 1400, ya se parece un poco más a lo que hoy nosotros conocemos de Europa. Ahí está el reino de Portugal, ¿sí? El reino de Castilla, Navarra, Aragón, que es lo que hoy nosotros llamamos España. Ahí está el reino de Francia. Sigue, mira, ya se ha separado del Sacro Imperio Romano Germánico o este reino de Carlomagno. Ya se ha separado. Aquí está el reino de Hungría, reino de Polonia, un principado grande. Y mira lo que aquí nosotros habíamos dicho, que es el imperio romano de Oriente o el imperio bizantino, ya no existe. Ya no existe. Ahora, el imperio romano de Oriente es Imperio Otomano, que es un nombre que eligieron los musulmanes, ¿sí? Entonces los musulmanes se habían adueñado de todo el norte de África. Ellos seguían siendo dueños del norte de África, pero también del Imperio Romano de Oriente. Y aquí encontramos países como Grecia, ¿sí? Países como Turquía, y Turquía hasta el día de hoy son musulmanes, pero musulmanes liberales, ¿no? No son como los afganos, los talibanes, otros grupos como los sirios, ¿no? No son tan extremistas, ¿ya? Y finalmente, ¿sí? Mira aquí lo que vemos, Italia, y aquí están reinos donde el Papa va a tener mucho poder. Entonces, chicos, ya habíamos visto esto, ¿sí? Los primeros mapas que hemos visto corresponden a la Alta Edad Media, época de caos, ¿no? Los bárbaros entre ellos siguen luchando, se siguen peleando en los territorios, mientras que en la Baja Edad Media, a partir del siglo X, incluido el siglo XV, ya Europa empieza a cambiar, ¿sí? Y es en ese tiempo en que los europeos empiezan a hacer más viajes para poder traer productos de distintos lugares, ¿te acuerdas? ¿Sí? Aquí en la Baja Edad Media renace el comercio, entonces los europeos van a viajar. Y cuando viajan, traen enfermedades. Y entre las enfermedades que llegaron a Europa, vino la famosa peste negra o peste bubónica, de la cual vamos a ver un video a continuación y luego nos vamos a reunir para explicar qué trabajo tenemos que hacer aquí. Muy bien, chicos, entonces ahora nos vemos.